¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión número 28 del módulo de alta dirección en la Maestría de Excelencia Fabric Education. Estimados amigos, el día de hoy trataremos el complemento de la sesión anterior. La sesión anterior discutimos quién tiene la decisión y cómo ejecutar un proceso lógico de toma de decisión. El día de hoy trataremos el tema de decidir en base a realidades. Y esto que suena tan lógico y tan simple es realmente complicado. Las estrategias que comúnmente hemos visto se desarrollan en empresas, se desarrollan a través de supuestos, de dichos, de fantasías y pocas veces de realidades. Esto que debe ser una cuestión de sentido común y muy común en los empresarios es una cosa complicadísima, estimados amigos, estimadas amigas. La decisión en base a realidades, en base a evidencia, a hechos contundentes, es un proceso difícil de agregar. Vamos a platicar durante la sesión de hoy cuál es la forma de decidir en base a estas evidencias. El espejismo empresarial, ¿qué quiero decir con esto y por qué lo definimos así? Este espejismo empresarial es aquella forma de hacer estrategias a través de estas recetas milagrosas, a través de este proceso de ideas genéricas que bien organizadas y que no son focalizadas. Estoy hablando de estos grandes libros de estrategia general, que lo que nos dan es un enfoque generalizado, bien organizado, eso sí, pero no está focalizado. No hay hechos contundentes que nos puedan definir que esa estrategia que nos están proponiendo pueda funcionar para nosotros. Incluso no sabemos si esa estrategia sea adecuada para nosotros. Otro de este tipo de espejismos empresariales o recetas mágicas que yo les menciono son estos enfoques parciales desarrollados por economías maduras. Comúnmente cuando nos vamos a la convención de nuestro sector en Detroit, o nos vamos a nuestra convención en Cancún, o nos vamos a nuestra convención en Río de Janeiro, y vemos ahí un montón de proveedores de diferentes tipos de metodologías de gestión, de estrategia, de definición de logros y demás, y venimos fascinados con la poca información que nos dieron en los brochures de este tipo de estrategias, y tomamos estas estrategias parciales desarrolladas en otros mercados para tratar de implementar en nuestra empresa rápidamente. También craso error. Comúnmente esos enfoques parciales nos llevan a una receta mágica que no funciona. Y el último son estas teorías milagrosas que están en proceso de investigación. Cuando estamos leyendo una revista y se nos dice al principio, este es un enfoque desarrollado de investigación por fulano y fulano de tal, este enfoque tiene estas restricciones y estamos estudiando aves. Lo leemos, nos quedamos maravillados con la teoría y tratamos de implementar esta teoría en nuestra organización sin que esta teoría haya sido por lo menos identificada. En muchos casos, la realidad de lo que se debe hacer está enfrente de todos nosotros. En muchos casos, si no le puedo decir que en la mayoría o en todos los casos, la realidad de lo que debemos hacer está enfrente a nosotros. Sin embargo, nuestra soberbia empresarial, porque así la he denominado, nuestra soberbia empresarial, nosotros podemos hacer todo, nos hace que no la veamos o por lo menos la ignoremos. ¿Y por qué no la utilizamos? Eso es lo que vamos a tratar de desentrañar el día de hoy. Vamos a tratar de ver por qué nosotros no podemos utilizar esta información que está enfrente a nosotros, que es una realidad contundente, o la ignoramos o simplemente no la podemos ver por alguna razón. El empresario es un médico, estimado colega. Y le voy a poner este ejemplo. Un médico, ¿cómo basa su diagnóstico? Y usted me podrá decir y estar de acuerdo conmigo en que un médico basa su diagnóstico en el conocimiento y la experiencia. Él decidió estudiar medicina y estudió muchos años y tiene experiencia en el ramo, en la especialidad, valga la redundancia, de este campo de la medicina, y diagnostica en base a su conocimiento y a esa experiencia. Pero no solo se queda ahí, hace un chequeo físico del paciente.
le pide porque por favor haga un chequeo y checa todos los órganos vitales de este paciente, físicamente en su consultorio. Además de eso, el médico solicita al laboratorio pruebas de gabinete para corroborar que su diagnóstico sea el acertado. Y finalmente le da seguimiento continuo al progreso del enfermo. Es decir, hace llamadas constantes, le pide visitas posteriores, hace un chequeo progresivo en el tiempo. Eso hace un médico. Un empresario, ¿qué debería ser? Un empresario exitoso, un empresario de clase mundial, un empresario de alta dirección. Tiene la responsabilidad de cuidar a su empresa y de buscar su desarrollo. Debe actuar con base a su conocimiento y experiencia, igual que un médico. Él decidió ser empresario y por lo tanto tiene que conocer de ese campo de negocios en el cual está actuando. Y aparte tiene experiencia en ese campo de negocios. Debe revisar continuamente los componentes de su organización, ya sean físicos, humanos o financieros. La responsabilidad de un empresario de éxito es estar haciendo un chequeo físico de su corporación todo el tiempo. Y debe también estar en un continuo contacto con su progreso. Es decir, debe establecer este tipo de seguimientos para poder estar en contacto con el progreso de la medicina otorgada a su organización. ¿Por qué entonces la mayoría de las veces no contrasta su diagnóstico como empresario con pruebas de gabinete que respalden o lo rechacen? ¿Por qué si el médico, casi de rutina, manda a hacer estas pruebas de gabinete, estas pruebas de corroboración de su diagnóstico, por qué nosotros como empresarios no podemos o no queremos o no sabemos cómo hacer que estas pruebas de gabinete nos sirvan para corroborar nuestra decisión? Eso es por una sencilla razón, estimado colega. Tenemos demasiadas fuentes y son fuentes mágicas. A diferencia del conocimiento médico, que es un conocimiento desarrollado a través de una ciencia específica con mucha metodología, el pensamiento ejecutivo se ha inundado de fuentes mágicas. Hay toda una corriente, que es la que tomamos aquí en Excelencia Fervic, una corriente estudiada, validada, investigada, que nos lleva a crecer en el pensamiento ejecutivo. Pero hay otra corriente muy importante también en este pensamiento, que yo le digo que son más que nada como magos, o sea, son como actores de empresarios, que son fuentes mágicas. Les doy ejemplos. Las grandes reflexiones de CEO famosos. Y no me estoy refiriendo y no estoy siendo peyorativo con estas grandes luminarias como puede ser Jack Welch o como puede ser Bill Gates, sino simplemente sus reflexiones son reflexiones que hacen desde una perspectiva muy distinta a la del empresariado normal. Un Jack Welch, un Bill Gates, un Carlos Slim, son grandes reflexionadores de procesos globales porque juegan, valga la expresión, juegan en otra liga en la cual el común y corriente de los empresarios no jugamos o no estamos en esas ligas. Estas tácticas militares que luego se adoptan como tácticas empresariales, ¿no? O vamos a más allá, el manejo deportivo enfocado a los negocios, ¿no? Ha habido grandes empresarios, Valdano, uno de ellos, que toda su experiencia deportiva en el fútbol español la ha volcado a desarrollar una estrategia empresarial definida. Grandes alpinistas también hacen de su proceso de entrenamiento para escalar una gran montaña un proceso de entrenamiento ejecutivo para los empleados. Así pues, hay muchas fuentes, muchísimas fuentes, unas más válidas que otras realmente no válidas o no comprobables, pero simplemente tenemos fuentes mágicas en este tipo de pensamiento ejecutivo que el médico, en contraposición, tiene muy pocas. El conocimiento médico es un conocimiento que no se puede improvisar o que no se debe improvisar. También hay gente que improvisa en ese terreno. El reto es generar una nueva generación de empresarios formados a través de la evidencia. Eso es lo que queremos generar en Excelencia Fervic Education. Eso es lo que queremos que usted se lleve de esta maestría. Sea una nueva generación empresarial que dé un impulso a sus economías, que sea
un generador de valor agregado y que sus resoluciones, sus estrategias, sus soluciones estén basados en conocimiento científico, verificado y verificable. Nosotros no queremos que usted tenga estas fuentes mágicas que lo pueden llevar fortuitamente a desarrollar con éxito una vida empresarial, pero la mayoría de las veces lo van a llevar a frustraciones y fracasos. Nosotros queremos generar con usted este tipo de estrategias. Otra cuestión que nos hace limitar de gran manera nuestra posibilidad de contrastar nuestro diagnóstico empresarial con la realidad a través de estas pruebas de gabinete, a través de estos análisis que hemos hecho aquí. Justamente este módulo es una prueba de gabinete, es un laboratorio de sus decisiones. Este módulo de alta dirección lo va a llevar a contrastar sus decisiones a través de una metodología basada en hechos, basada en realidades. Otro tema importante que limita esto es lo que yo llamo la soberbia directiva o la soberbia empresarial que comentaba hace un momento. La alta dirección, entre comillas, no busca nueva información porque confía más en su experiencia que en la investigación. Este es un punto fundamental. Nos hemos enfrentado muchas veces al momento de discutir este tipo de temas con empresarios, que la mayoría de las veces estos grandes empresarios, estos altos directivos, no toman en cuenta la investigación, la evidencia que le estamos otorgando de que su decisión es incorrecta, porque confían más en la experiencia y en el feeling, en la sensibilidad de que ellos tienen como empresarios, y nos llegan a decir que nosotros simplemente venimos a darles información inútil, que venimos a darles mayores puntos de conflicto. Y en un proceso de convencimiento y de intercambio de ideas se dan cuenta de que la soberbia empresarial que tienen les ha cegado la vista y les ha impedido ver las realidades en la toma de decisión. La mayoría de estos altos directivos gestionan sus estrategias con pocos datos que les da su observación personal. ¿Qué pasa comúnmente, estimados colegas, con este tipo de empresarios? Espero que usted no sea de este tipo de empresarios. Usted cambie a un empresario humilde, a un empresario abierto a la información. ¿Qué pasa? La forma de investigación de este tipo de empresarios es lo que yo puedo observar. Y lo que yo puedo observar es tan limitado como mi propia visión. Por lo tanto, al momento de que este empresario empieza a tomar decisiones con esta poca información, pues así de grandes son sus decisiones y así de grandes son sus estrategias. Es decir, no tiene la capacidad de llevar estrategias mucho más allá en el momento de realizarlas. Muchos directivos meten en líos a sus empresas por imponer su experiencia pasada. Esto es común y corriente en nuestra vida empresarial. ¿Cuántas veces no se ha enfrentado, estimado colega, estimado amigo, estimada amiga, cuántas veces no se ha enfrentado usted a este nuevo ejecutivo que contrata, que viene de la competencia o viene de otra empresa y trata de imponer su experiencia pasada y trata de ver a esta empresa como la continuación de su empleo anterior? Un craso error, y hay que alinear este tipo de ejecutivos rápidamente y decirles de manera tajante de que esta empresa es distinta y diferente a la empresa de la cual provenía o al sector del cual venía. ¿Por qué? Porque llegan a contaminar tanto la cultura empresarial de nuestra organización que este tipo de ejecutivos, este tipo de colaboradores llegan a imponer su visión del pasado o de una empresa que ni siquiera tiene que ver con nuestro sector en nuestra propia organización y nos hacen tener una verdadera confusión interna y falta de información verídica. ¿Qué otro tema nos impide estar contrastando nuestra realidad? El tema de la información y de la comparación de la información, estimados amigos. Con la constante del cambio, recuerde que en el siglo XXI la única constante que hay en el mundo empresarial es el cambio. Nosotros vivimos en un constante estrés, un estrés bien ejemplificado, bien desarrollado, un estrés incluso por nosotros mismos solicitado, pero este estrés es el cambio, la incertidumbre. Con este mundo tan cambiante, con este mundo tan incierto, la consultoría se ha vuelto el proveedor de realidades del nuevo ejecutivo. Es decir,
los consultores, los que nos dedicamos al análisis empresarial y a proveer a las empresas de pensamiento estratégico, nos hemos convertido en el proveedor de realidades de este mundo, Nuestra visión, y por eso yo siempre he dicho que la academia, el sector académico es un sector productivo en cualquier sociedad. Y es productivo porque su obligación, su responsabilidad es la generación de ideas, la generación de estrategias, la generación de información, de evidencias, de hechos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el tiempo, la información, y es nuestra vocación y pasión estar investigando sobre el mundo empresarial, ¿no? Esto es una realidad. Lo que es difícil es que, sin embargo de que estos consultores nos hemos vuelto los proveedores de la realidad, la interminable oferta que existe de consultores, cada día nace un consultor. Incluso un amigo me dice muchas veces que cuando uno es desempleado se vuelve consultor. La realidad es que la mayoría de las veces los consultores se han multiplicado de una manera brutal y tenemos consultores para todo y de cualquier tamaño, de cualquier precio y de cualquier color. Este exceso de oferta nos ha llevado a, por un lado, exagerar los beneficios de nuestra propuesta consultiva, de nuestra propuesta de consultoría y minimizar los riesgos de nuestras realidades, de nuestro enfoque estratégico. Esto, aparte de ser oportunista, aparte de ser un proceso hostil de comercialización, digámoslo así, es muy peligroso para las organizaciones. Porque si nosotros, por la competencia que hay en el mundo de la consultoría actualmente, minimizamos los riesgos y hacemos que usted compare información que no tenga el sustento suficiente para que usted pueda tomar decisiones correctas, estamos poniendo en riesgo no solo nuestro contrato como consultores, no solo nuestro contrato como investigadores, sino estamos poniendo en riesgo una fuente de empleos que es su empresa. Mientras tanto, algunas soluciones verdaderamente eficaces no tienen promotores particularmente interesados en ellas, y esto es porque son poco comerciales o porque son difíciles de implementar. Aquí hay que tener mucho cuidado, estimados colegas, que cuando estemos comparando información o contratemos un consultor, no solo revisemos sus credenciales comerciales, también sus credenciales académicas y también sus credenciales, digamos, de honestidad profesional. ¿Cuántas veces ha tenido éxito en la implementación de sus estrategias? ¿Cuántas veces ha tenido fracasos en las implementaciones de estrategias? Ningún consultor, ninguna empresa de consultoría puede tener éxitos constantes. Y es más, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Por lo tanto, cuando usted esté enfrente de un consultor, pregúntele sobre sus éxitos, sus casos de éxito, pero también sobre sus casos de fracaso. ¿Qué ha aprendido de estos casos y qué ha hecho para solucionar estos problemas? Otro tema importante que nos impide contrastar nuestra realidad, que nos impide llevar a cabo este tipo de contraste de nuestro enfoque de diagnóstico, de nuestro posible pensamiento con la realidad en el mercado, son las creencias. Aquí hay un impulso de dogmas y creencias, y yo le pediría que quite todos este tipo de creencias que sabemos que existen en todas las empresas, en todos los sectores. Hay una infinidad de dogmas, de creencias, de realidades impuestas en nuestros sectores que yo le pediría que no las tomase en cuenta. La ideología de algunos ejecutivos se vuelve la ley en las empresas. Esto es clásico. Hay algunos ejecutivos con un don de liderazgo natural tan grande que su percepción de la realidad lo vuelven una constante en la empresa. Y por otro lado, estimado colega, no solo eso, hay algunas posiciones de poder que imponen su realidad a través de la jerarquía, a través del poder que les da esa autoridad. Estas creencias, estos dogmas, estas imposiciones son verdaderamente destructivas en nuestra empresa. Nos impiden contrastar nuestras estrategias con la realidad porque simplemente las creencias nos dicen que son correctas y simplemente no vemos la realidad. Creencias como estas, un dicho muy mexicano, muy del país donde yo he crecido y he vivido, es que dice que al que madruga Dios lo ayuda, o más vale pegar primero. Este tipo de creencias no son del todo ciertas, estimados colegas.
Evidentemente nos sirve a nosotros de manera personal levantarnos temprano, estar activos desde muy temprano en la mañana, porque ganamos tiempo a nuestra competencia, porque estamos haciendo cosas en horas que nuestra competencia no está haciendo absolutamente nada. Esto a nivel personal es muy eficiente. A nivel ejecutivo, a nivel empresarial, no se vuelve tan cierto esta realidad. Porque hemos visto que la evidencia nos demuestra que ese que madruga, que ataca primero un mercado, que llega primero y pega primero en este mercado, no siempre le va muy bien, no siempre tiene éxito. Es más, la mayoría de las veces incorpora todos los riesgos de esa nueva incursión en el mercado, como lo vimos en sesiones anteriores, en las primeras sesiones de nuestro módulo, incorpora todos los riesgos y deja muchos beneficios en la mesa que los seguidores, el segundo, el tercero o el cuarto, lo incorporan y por ser seguidores se llevan la mayor tajada del mercado. Entonces, estimados colegas, estas creencias, estos dogmas, estas imposiciones que nos hace el mercado, le pediría que las tomara en su justa dimensión, que sí las incorporara, que sí las escuchara, pero que no fueran los procesos que guíen este tipo de evidencia y este tipo de toma de decisión científica. ¿Qué más hay en este tipo de contrastes, estimados colegas? ¿Por qué es tan difícil decidir en base a realidades? De acuerdo a investigaciones realizadas por dos investigadores prestigiados de la Universidad de Harvard y de la Universidad del MIT en Estados Unidos, el señor Fisher y el señor Thornton, las razones por las cuales es difícil decidir en base a realidades son las siguientes, y vamos a ir platicando de cada una de ellas. Existe demasiada evidencia. La realidad actual en el management es que hay demasiada evidencia, demasiadas fuentes de información, demasiado conocimiento. Hay cientos de libros, papers, revistas, artículos, y a veces parecemos los empresarios abrumados por la cantidad de información que nos llega de muchas fuentes que son verídicas, que son fuentes serias, pero que son demasiadas. Entonces, una de las razones por las cuales es difícil decidir en base a las realidades es que existe demasiada evidencia. Por otro lado, no existe suficiente evidencia buena. De estos cientos de libros, artículos, papers, revistas, que son serios, la realidad es que tenemos muy poca información que realmente sea sustentada y que realmente sea importante para nuestras empresas. Estamos, como se dice, sedientos, ansiosos por información eficiente, eficaz, aplicable más que otra cosa. De repente los grandes estudios del management se vuelven teorías en un mundo donde la teoría es buena, es válida, pero es un mundo de realidades continuas. No estamos hablando de ciencia astrofísica, ni de física, ni de matemáticas puras. Estamos hablando de negocios, y los negocios son realidades continuas. No podemos teorizar en demasía y dar un gran tratado cuando lo que necesitamos son soluciones para el hoy y el mañana y el pasado mañana. La evidencia no se aplica plenamente. Este es el tema de la tropicalización, estimados colegas. Muchas grandes empresas de consultoría lo que han hecho es tropicalizar las estrategias que funcionan en los países desarrollados y tratar de aplicar en el resto de sus mercados. Craso error, importante error en estas estrategias. La tropicalización de estos grandes éxitos en países y empresas desarrolladas no siempre es aplicable plenamente en nuestros mercados locales. Posiblemente sea una muy buena posibilidad de desarrollo, posiblemente sea una muy buena posibilidad de enfoque, pero no es una realidad en nuestro mercado y comúnmente terminan fracasando estas parciales ideas de cambio. Y es por lo que es muy difícil tomar decisiones en base a estas realidades. La gente está tratando de engañarlo. Y perdón por decírselo de esta manera, es difícil distinguir entre el buen consejero y el mal consejero. Es una cuestión muy personal y muy de ética profesional. Este tipo de gente ha proliferado en el último tiempo de una manera impresionante. Yo le digo charlatanes, incluso ese tipo de gente abusiva que cree que por escribir un paper más o menos mal en una revista más o menos igual, con ese tipo de argumentos llegan a dar recetas mágicas, como hemos dicho el día de hoy, y establecer
criterios parciales de soluciones no probadas, no sé. La gente lo puede tratar de engañar y eso hace muy complicado decidir en base a evidencia, que no sabemos si esa evidencia es cierta y es verídica y es comprobable dentro de los mercados. La otra parte de la moneda, estimado colega, y perdón que se lo diga con esta manera, es que usted se está tratando de engañar a sí mismo. La otra parte de la moneda es que sí, hay mucha gente que lo trata de engañar y trata de aprovecharse de esta proliferación en la consultoría de negocios, pero por el otro lado, usted se puede estar tratando de engañar. Un hombre oye lo que quiere oír y no le hace caso al resto. Esto es una condición humana. En la medida en que crecemos y tenemos éxito, nos volvemos un poco más sordos y un poco más protagonistas. Y yo le digo una verdad absoluta, estimado colega, y ya me ha servido en mi vida personal como empresario. Tenemos dos oídos y una boca. Lo que significa es que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Es una realidad y una realidad práctica, estimado colega. No se engañe a sí mismo, no crea que sus soluciones son absolutas y son exitosas siempre. Escuche, abra su panorama, abra su visión, sea humilde y tenga la posibilidad de escuchar ideas nuevas y de cambiar su modo de pensar. Nadie es un producto acabado y el que así se considere es que ya está en la tumba, estimados amigos. Los efectos secundarios exceden a la cura. Una cuestión impresionante que nos ha pasado muchas veces cuando llegamos a una empresa, dice, es que yo implementé esta estrategia que es comprobable y es comprobada, pero nunca me dijeron de los efectos secundarios, ¿no? Lo que yo les digo es, hay que revisar las botellas de medicina por la parte de atrás para ver cuáles son los efectos secundarios a las dosis que estamos tomando. Eso nos ha pasado que llegamos a solucionar la supuesta solución a un problema o una estrategia implantada. Nos ha pasado este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios son tan grandes o la transformación es tan fuerte y tan abrupta para este tipo de empresas que simplemente exceden a la solución propuesta por esta estrategia. Las historias son más persuasivas. Y es una realidad, estimados colegas. Los hechos son fríos. Los hechos son contundentes. Los hechos no tienen mucha posibilidad de hacer grandes discursos de ellos. Los hechos son eso, hechos. Las historias son fantásticas. Las historias son incluso apasionantes, incluso te envuelven en un mundo de fantasía a veces, que terminamos platicando con Alicia en el País de las Maravillas, y la realidad empresarial, pues esa no importa. Nuestra estrategia es tan bonita y tan fascinante que incluso discutimos sobre ella y no sobre las implicaciones que tiene esta estrategia en nuestros mercados. Por eso, estimados colegas, es tan complicado, es tan difícil tomar decisiones en base a hechos contundentes, a hechos evidentes. Muy bien. Este es un tema que me atrevo a tocar aquí, que seguramente ustedes ya vieron con mucho más amplitud en marketing, es el benchmark. Esta moda, porque ha sido una moda, de que la comparación con otras empresas o con otros sectores nos sirva como estrategias básicas. Y la pregunta que yo le hago, estimado colega, es si puede el benchmark producir realidades, realmente producir hechos contundentes que nos lleven a tomar decisiones asertivas. Le voy a poner un ejemplo de la actualidad. Las empresas automotrices estadounidenses que están en una declive bárbara, incluso la mayor empresa de este sector y del mundo por muchos años, General Motors, tiene una problemática hoy brutal de productividad. Siempre estas empresas automotrices de hace muchos años se han comparado con Toyota. Toyota hoy es el líder en la producción mundial de automóviles. Muchas han tratado de copiar sus procesos productivos. Es decir, han tratado de implementar líneas de producción equiparables a las de Toyota, han tratado de hacer controles y sistemas de gestión enfocados a Toyota, pero sin embargo, aunque han avanzado las empresas estadounidenses, aunque han tenido este proceso, digamos, de adaptación a través del benchmarking, la mayoría todavía está muy rezagada
respecto a Toyota en cuestiones de productividad. ¿No? Les lleva siglos a las empresas automotrices americanas este gran consorcio japonés. ¿Pero por qué? El secreto del éxito de Toyota, estimados colegas, no está en el conjunto de técnicas per se, no está en el conjunto de infraestructura creada para producir. El éxito está en la filosofía de gestión, de la calidad total y de la mejora continua. Este tipo de temas ustedes lo verán ampliamente en el módulo de sistemas de gestión. Pero realmente la fortaleza de Toyota no está en su proceso productivo, sino en sus sistemas de gestión. Y el benchmark lo que le ha hecho ver a estas empresas automotrices es que tienen que copiar sus sistemas productivos. Y los sistemas de gestión no los han tomado mucho en cuenta. Ya se están dando cuenta que cometieron un error estratégico y ahora están volteando a ver los sistemas de gestión de Toyota. Obviamente, eso no es tan visible para el resto del mercado. Antes de lanzarse a buscar una empresa para compararse, los investigadores de este artículo que le menciono, de esta investigación en la que hemos estado basando todo este tema del día de hoy, nos dicen que hagamos una serie de preguntas antes de podernos meter en este proceso de benchmark. Antes del benchmark, estimados colegas, ¿indica la lógica y la evidencia que el éxito de la empresa que está usted comparando es atribuible a la práctica que nosotros buscamos incorporar a nuestras empresas? La pregunta aquí es, ¿estamos realmente conscientes de que la empresa que estamos comparando va a darnos un valor agregado a nosotros? Son las condiciones en nuestra empresa, estrategia, modelo de negocios, fuerza de trabajo, infraestructura, todo este tipo de cuestiones que hemos visto a lo largo de este módulo, lo suficientemente similares a las de la empresa de comparación para hacer útil nuestro aprendizaje? Es una pregunta importante, estimado amigo, estimada amiga. Le pido que la reflexionemos un poco. Comúnmente cuando hacemos el benchmark, como las empresas americanas con Toyota o nosotros con nuestra competencia, no nos damos cuenta que nuestro sistema de negocios, nuestras condiciones como empresa, el modelo de negocios que estamos utilizando es totalmente distinto al modelo de negocios con el cual nos estamos comparando. Y comúnmente llegamos a unas frustraciones enormes porque las estrategias implementadas, según nosotros, exitosas en la competencia, no nos funcionan. Y no es que no funcionen, es que simplemente no pueden correr en nuestra plataforma. Estamos queriendo adaptar motores distintos a carros distintos. Estimados colegas, no es posible. Hay que cuestionarnos esta cuestión antes de aventar a nuestra empresa a un benchmark innecesario. ¿Por qué una determinada práctica mejora el desempeño? Lo importante antes de compararnos es saber por qué esa práctica esa estrategia que estamos tratando de incorporar a nuestra empresa va a aumentar el desempeño. ¿Cuál es la lógica que vincula esa estrategia, esa práctica de negocios con los resultados económicos? No olvidemos, estimados colegas, que nuestra función primordial como empresarios es la generación de utilidades económicas y la generación de valor a nuestra sociedad. Nosotros no podemos descuidar la primera, porque vivimos de hacer negocios y los negocios producen dinero y hay que decirlo con toda honestidad y sin miedo a ser catalogados como cualquier de estas creencias o de estos dogmas que hablábamos anteriormente. La realidad es que no debemos desvincular nuestras estrategias, nuestras prácticas de negocios con los resultados económicos que estas van a generar. Comúnmente pasa en muchas ocasiones que nos enfocamos y nos apasionamos de tal manera por las estrategias de negocio que estamos armando que nos olvidamos apasionarnos por los resultados que darán. Y comúnmente luego vemos que son estrategias vacías en el sentido de que no generan utilidad económica para la empresa. ¿Cuáles son las desventajas de implementar la estrategia, la práctica de negocios, aun cuando en general sea una buena idea? Estimados colegas, les pido que no tengan ceguera de taller y no vean solamente las partes bondadosas de esta estrategia, a pesar de que sea una buena estrategia de comparación. Cuestione, analice, identifique las desventajas y los errores que tiene esta estrategia para que usted pueda
tener una visión completa, una visión sistémica del negocio. ¿Cómo decidir en base a hechos, estimados colegas? La realidad es que muy pocos empresarios deciden en base a evidencia, deciden en base a hechos. Yo le propongo 4 puntos fundamentales para que se convierta en un empresario de hechos. La primera, exija hechos, no dichos. Estimados colegas, tenemos la autoridad, la responsabilidad y el poder de exigir hechos. Los hechos son difíciles de generar, los dichos se generan en un segundo. Los hechos se mantienen en el tiempo, son consistentes en el tiempo. Los dichos se desvanecen al siguiente minuto de haberlos dicho, valga la redundancia. Exija usted hechos, estimado colega, a sus colaboradores, a sus socios externos, a sus proveedores, a sus accionistas, al mercado, a sus clientes. Exíjale hechos. Si un cliente, y esto es muy común, si un cliente le pide, le exige un cambio de producto, una reposición del servicio, porque no está de acuerdo con lo que se le otorgó, exíjale hechos, no que nos cuente una anécdota. Exíjale los hechos por los cuales este cliente no está conforme. ¿Para qué le va a servir? Para que usted pueda tomar decisiones externas de redarle ese servicio, rehacerle el producto, e internas, dado que usted va a tener hechos contundentes para tomar decisiones de los responsables de esta falta de servicio al cliente. Le pido entonces que exija hechos, estimado colega, no dichos. Use el sentido común y la lógica. Le estoy pidiendo una cuestión que debería ser totalmente sencilla y totalmente fácil de utilizar. La realidad, estimados colegas, es que lo que menos utilizamos actualmente es la lógica y nuestro sentido común. Estamos tan inmersos en la tecnología, tan inmersos en los sistemas informáticos, que de repente perdemos esta sensibilidad de que los negocios son de seres humanos, los negocios son de estar en contacto con nuestros clientes y mercados. Decimos que somos empresarios exitosos porque cargamos una laptop hasta para ir al baño, estimados colegas. Y no es esa la definición de un empresario exitoso. Esa definición yo la comparo más con un adicto al trabajo, con uno de los famosos workaholics, ¿no? El estar pegado a una laptop, el estar pegado a un celular, el estar pegado a una de estos sistemas BlackBerry famosos ahora con toda la controversia de su patente, no es ser un empresario exitoso. Ser un empresario exitoso es usar el sentido común y la lógica, estar presente en los mercados, saludar de frente a nuestros clientes, ir a nuestras sucursales, ir con nuestros consultores para ver cómo va el servicio. Ese tipo de cuestiones es ser un empresario exitoso, un empresario que toma los hechos de primera mano y los incorpora a su proceso de toma de decisión. Contraste los hechos con su experiencia, estimado colega. Usted ha acumulado una experiencia independientemente de los años que tenga y del tiempo que lleve en el mercado. Usted, al decidirse estar estudiando una maestría empresarial para volverse un empresario con mayores conocimientos, con mayor información, con mayores hechos, está acumulando experiencia, más allá de la edad y más allá del tiempo en el cual esté usted en los mercados. Contraste los hechos que le arroja el mercado con su experiencia, con su conocimiento. No lo limite simplemente a eso. Como un buen médico contrasta todos los estudios de gabinete, todos los estudios de laboratorio con su experiencia, ese es el momento en que usted tiene que contrastarlos y evidenciarlos igualmente. Utilice el conocimiento de negocios para respaldar la evidencia. Estimado colega, yo le pido que no deje de capacitarse, que no deje de desarrollar este conocimiento de negocios, esta posibilidad de desarrollo en su conocimiento de negocios para que respalde la evidencia, para que respalde aquella toma de decisiones con conocimiento y con experiencia.
Estimados colegas, esto es la toma de decisiones a través de realidades. Esto es una toma de decisiones a través de hechos contundentes. ¿Para qué nos beneficia a nosotros como estrategas, estimados colegas? Nos beneficia porque al poder establecer una lógica basada en hechos, una lógica basada en nuestro proceso metodológico de toma de decisión, podemos garantizar que las estrategias que estamos desarrollando, las estrategias que estamos ejecutando, serán bien implementadas y tendrán un sustento que pueda ser mejorado en el tiempo. ¿Qué desventajas tiene, estimado colega? Las desventajas que tiene son evidentes a nuestro mercado. Las desventajas que tiene tomar decisiones en base a hechos es que requiere de tiempo, requiere de conocimiento y requiere de todas las habilidades que como empresario usted está desarrollando. Este es, por llamarlo así, la desventaja o el costo, para ponerlo en mejores términos, el costo de utilizar la evidencia como detonador de nuestras ideas y estrategias. Estimado colega, ¿hay realmente diferencia en tomar decisiones en base a evidencia o en base al feeling, en base a este sentido valga la expresión, de audacia empresarial? Con base en estudios realizados, hemos visto que los sistemas de gestión, de administración de clientes, de administración de procesos, han evolucionado a tal grado que la toma de decisiones será un proceso de búsqueda en base de datos relacionadas. A este nivel estamos llegando, estimados colegas. Cada vez más, y usted lo verá en sistemas de gestión, cada vez más hay sistemas que nos sirven para administrar nuestra empresa de una manera automatizada y la toma de decisión se vuelve una búsqueda en estos sistemas de los datos necesarios para tomar la decisión. Sin duda la tecnología ayuda, estimado colega, sin duda los procesos tecnológicos nos ayudan, pero nunca sustituirá la sensibilidad y la habilidad de empresarios visionarios y comprometidos con sus empresas. Estimados colegas, ese es el compromiso, es el reto que le planteamos en Excelencia Fabric Education, volverse un empresario visionario y comprometido. Con este tipo de empresas y con este tipo de empresarios estamos garantizando que esta búsqueda en bases de datos relacionadas se vuelva una herramienta en la toma de decisión y no se vuelva la toma de decisión per se. Estimados colegas, claro que hay una diferencia en tomar decisiones con base en hechos y con base en nuestra audacia empresarial. Las decisiones basadas en hechos nos garantizan que por lo menos tenemos la información para sostener y sustentar nuestras ideas. Estimados colegas, esto es, como les mencionaba, la toma de decisión con base a hechos. Le pido, al igual que le pedí la sesión anterior, que incorpore dentro de su pensamiento estratégico, ya le pedí que incorporara su método de asignación de roles y responsabilidades. Ahora le pido que incorpore adicionalmente la evidencia, los hechos como el catalizador de esta información, como el proceso por el cual usted desarrollará esta toma de decisiones. Estimados colegas, no me queda más que agradecerles el día de hoy sobre todo el punto fundamental de que estamos llegando al final de nuestro módulo. Estamos a muy pocas sesiones de terminar el módulo y lo que seguiremos viendo al final de este módulo es la implementación estratégica con algunos ejemplos prácticos. Hemos estado incorporando en estas últimas sesiones algunos extractos de ejemplos. Desarrollaremos un caso completo de negocios donde veremos cuál es la complejidad en la toma de decisiones y por lo tanto en la implementación estratégica. Les agradezco el tiempo que se han tomado en no solo estudiar a través de nuestras sesiones y de las veces que nos vemos a través de la pantalla, sino en
seguir leyendo y seguir introduciéndose en estos temas de la gestión estratégica de negocios. Les recuerdo que esto es un tema nuevo para la administración, nuevo para la toma de decisión empresarial, nuevo relativamente. Llevamos 20, 25 años desarrollando este tipo de pensamiento. Y por esa misma razón es un tema inacabado, es un tema que no tiene conclusiones definidas y finitas, es un tema que estamos desarrollando continuamente e incluso hoy que estamos tomando esta sesión, seguramente hay atrás gente que está desarrollando ideas nuevas sobre toma de decisiones con base a hechos y evidencias. Este tipo de temas son temas contemporáneos de nuestro siglo, nuevos, que estamos desarrollando con ustedes, estamos desarrollando a través de ustedes. Estimados colegas, esto es una toma de decisión estratégica. El pensamiento estratégico, la incorporación de roles y responsabilidades, la incorporación de la evidencia y los hechos en nuestra toma de decisión garantizan, pues, que nuestra definición de estrategias sean congruentes, sean creíbles, sean de largo alcance y de largo plazo. Estimados colegas, les pido que sigan estudiando estos temas, que desarrollen y incorporen rápidamente estos conocimientos a sus empresas, a sus planes de negocios. Es importante que lo hagan así. Que sigan estudiando. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.